Viernes 8 de noviembre comenzamos una nueva edición de La Salud en el Aire, La Salud en la Comunicación, el programa de radio de la Federación Uruguaya de la Salud, de las trabajadoras y los trabajadores de la salud privada del Uruguay. Hoy con un formato televisivo también, porque está inmerso en una campaña de llegada con audio y con imagen. La imagen también lo dice todo, y en este caso junto al compañero Jorge Bermúdez, secretario general de la FUS, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo anda, Fogata? ¿Cómo va la vida? Buen mediodía para vos, Gustavo, para la audiencia. Placer estar, bueno, esta vez directamente sentado en la mesa contigo, conversando de los problemas de los trabajadores y sobre todo la particularidad la genera el momento político concreto que estamos viviendo, en donde la Federación Uruguaya de la Salud ha resuelto continuar con una campaña que ya iniciamos. Por ejemplo, el 10 de octubre, con la movilización, en donde planteamos con claridad que los trabajadores no queremos volver atrás. Eso fue en rechazo a los planteos de las patronales de flexibilizar las condiciones laborales. El 30 de julio previamente hubo una movilización que también tuvo esa consigna. En octubre, el 10 de octubre, planteamos la situación en donde la posibilidad de que los sectores empresariales, a través de sus voceros políticos que están en la campaña electoral y lo están diciendo con claridad, intentan afectar los derechos de los trabajadores conquistados, particularmente lo que hace a la negociación colectiva en el Uruguay. Y bueno, el Consejo Central resolvió por unanimidad profundizar esa campaña a lo largo de todo el país con el título para defender nuestras conquistas, nuestros derechos. Y eso es lo que estamos haciendo, recorriendo el país, hablando con las mesas de cada sindicato, llevándoles un material, una propuesta concreta de la FUS, para que las mesas de los sindicatos lo difundan entre sus afiliados. Es decir, la Federación Uruguaya de la Salud lo que está planteando es una campaña en defensa de las conquistas de los trabajadores. Concretamente de los consejos salarios, de la negociación colectiva y las características de ellas. Ante la posible o el posible cambio en las reglas de juego, primero propuesto por los sectores empresariales en un documento que presentaron, que fue parte de la queja que instalaron en la conferencia de la Organización Internacional del Trabajo en mayo de este año en Ginebra, Suiza, y que posteriormente lo presentaron públicamente, donde varios de los candidatos presidenciales que compitieron en la primera vuelta y que ahora se nuclean en una llamada coalición por el cambio, que nosotros entendemos que de cambio no tiene nada, que es una coalición restauradora de las concepciones neoliberales que azotaron al Uruguay durante toda la década del 90 y que llevaron a sufrir en el año 2002 la crisis más aguda de los tiempos modernos en la historia del país, en donde hubo 1 millón de pobres, donde cerraron 8 mutualistas, donde nuestro salario estuvo congelado entre enero del 2001 y hasta el año 2005, donde con la reinstalación de los salarios recuperamos el 33% del salario perdido y hemos venido en todos los 15 años de reinstalación de los consejos salarios teniendo aumentos por encima de índice de precios al consumo, es decir, por encima de la inflación. Entonces, ese es el principal objetivo, vemos allí la principal amenaza, por lo tanto la obligación como dirigentes sindicales es trasladar el planteo al conjunto de los compañeros. ¿Por qué? Porque las elecciones van a terminar ahora, el 24 de noviembre, y el pueblo uruguayo decidirá. Pero después de las elecciones la vida sigue. Y en 8 meses, un poco menos, el 30 de junio del año 2020, culmina nuestro convenio colectivo, el actual. Y vamos a tener que discutir un nuevo convenio colectivo. Bueno, las reglas de juego de ese convenio colectivo la va a determinar quién gobierna en el Uruguay a partir del 1 de marzo del año 2020. Por lo tanto,
plantearse, como alguno piensa plantearse, o alguno lo dice por ahí, malintencionado claramente, incluso de filas de algunos políticos, de que la Federación Uruguaya de la Salud quiere torcer la cancha, torcer del todo electoral. Primero, es una sobreestimación de la fuerza de la FUS, que la verdad que si tuviéramos esa capacidad, yo creo que estaríamos en otro momento de la historia. Es decir, si el movimiento sindical uruguayo tuviera la capacidad de torcer el resultado de una elección, estaríamos en otro momento de la historia. Es decir, las ideas de los trabajadores, las ideas de la clase obrera en particular, estarían tiñendo hoy a la mayoría del pensamiento de la sociedad uruguaya. Eso no ocurre. Hoy, quien está avanzando en el pensamiento de la sociedad uruguaya, como en buena parte de la región, como en buena parte del mundo, es un pensamiento conservador e incluso un pensamiento que en muchas cosas es contrario a la propia historia de la democracia uruguaya. Es decir, aquello de José Valle Ordóñez, de que quería una sociedad en la cual los ricos sean menos ricos y los pobres sean menos pobres, y la felicidad los alcanzara a ellos, a sus hijos y a los hijos de sus adversarios, hoy no está pasando en el Uruguay, si vamos camino a una restauración neoliberal. Por lo tanto, eso es lo que está en debate y ese es el planteo de la Federación Uruguaya de la Salud. Los afiliados a la FUS, más de 33.000 en todo el país, votan a todos los partidos. E incluso algunos votarán en blanco. Por lo tanto, sería una tontería e iría contra los propios destinos de la Federación que nosotros quisiéramos mostrar una bandería política para convencerlos. No, no. Nosotros lo que hacemos es decirle a las compañeras y a los compañeros, esto es lo que hay arriba de la mesa. Este es el menú. Podemos seguir avanzando por el camino de los cambios con las diferencias que tenemos con el gobierno del Frente Amplio manifestadas en más de una oportunidad, por ejemplo, el eje de la reforma a la salud o el eje de la distribución de la riqueza, o podemos apostar por un camino que para algunos es incierto, pero para otros no. En particular nosotros tenemos claro de quién estamos hablando, porque fuimos dirigentes de la Federación ahora, con Consejo de Salario, dirigente de la Federación cuando la crisis y lo que había que salvar eran los puestos de trabajo, y dirigente de la Federación en los 90, cuando había que pelear contra patronales que te negaban cualquier mejora en las condiciones laborales y donde el gobierno, colorado o blanco, es decir, de Sanguinetti o de Luis Alberto Lacalle, te fijaban el salario por decreto, porque no había convenio salarial, porque no lo citaban o porque la única pauta era la que existía de parte del Poder Ejecutivo en materia económica. ¿Y por qué no rebajas salariales? Por supuesto, porque los planteos en el mejor de los casos era que te otorgaban el 90% de la inflación pasada. Por lo tanto, siempre era de pérdida salarial. Porque, como bien dicen los documentos de las cámaras empresariales y de algunos otros voceros políticos, el salario es un costo que pesa mucho. Entonces, para que el país sea competitivo en la región, hay que ir a disminuir el costo del salario. Ese es el planteo que lo dicen con claridad, no andan con medias tintas, no dicen puede ser, no dicen más o menos. Lo bueno de la derecha es que el mejor cuento de la derecha es hacerle creer a lo demás que no existe. Y después, cuando llega, hace lo que tiene que hacer, nunca se equivoca. Es implacable en eso. Bueno, entonces nosotros debemos saber que cuando venga junio del año que viene, como te decía, dependerá si nuestro planteo es un planteo para conquistar más cosas o si nuestro planteo va a estar basado en defender básicamente para que no nos saquen lo que tenemos. Esa es la dicotomía y esa es la parte de lo que los trabajadores tienen que resolver en lo que es el gobierno que tengamos el año que viene. Después, por supuesto, todo va a ser con la lucha de los trabajadores, pero no es lo mismo organizarse con la perspectiva de crecer en conquistas que organizarse en la perspectiva solamente de poder defender lo que tenés. No es lo mismo
jugar en una cancha donde vos tenés 20, 30, 50 metros para moverte, que estar arrinconado contra la pared. Bueno, eso es parte de la dicotomía que yo te decía, que hay que resolver, y cada uno la resolverá como mejor entienda. Ahora, sepamos que cada cosa que nosotros definamos ahora en este escenario electoral del 24 de noviembre, claramente va a repercutir en el escenario de la negociación colectiva con nuestro convenio que culmina el próximo 30 de junio. Una Federación Uruguaya de la Salud independiente pero no indiferente. Lógicamente en cada regional será el debate, la presentación y las valoraciones de estos dos escenarios de país, ¿no? Para que puedan decidir los trabajadores, por cierto, pero como tú decías, donde un escenario se plantea en el cual nadie estará apartado de una realidad que será democráticamente igual para todos, por lo menos para los trabajadores. Sin duda, la independencia de clase no significa indiferencia del momento político, eso está claro. Por eso que yo te decía antes, porque un dirigente sindical que piense que puede organizar su sindicato, desarrollar el sindicato, desarrollar las posiciones de los trabajadores, independientemente del momento político y de quién gobierne, bueno, es un dirigente sindical que tiene miras muy cortas. Por lo que te dije antes, por quien define los marcos de negociación, es el gobierno de turno. No lo definimos los trabajadores. Entonces, plantearse que vos estás ahí y que después, que venga el que venga, por supuesto que con el gobierno que sea, los trabajadores nadie nos regaló nada ni nos va a regalar nada. Y repito, hemos tenido enormes diferencias, o importantes diferencias en estos 15 años con el gobierno del Frente Amplio. Pero de ninguna manera nos fue indiferente, por ejemplo, la resolución de la ley del Sistema Nacional Integrado de Salud. La Federación Uruguaya la apoyó fervientemente, se movilizó en torno a eso. Y por eso puede decir hoy, después de aprobado en el año 2007 el proyecto de ley y su implementación, que la reforma se ha detenido. ¿Por qué? Porque la Federación de Uruguay de Salud hizo propuestas concretas, tanto a través de juntar 56.000 firmas en el año 2013, como entregar un documento con 21 puntos en el año 2018, al actual ministro Basso, en aquel momento a la ministra Susana Muñiz, donde le planteamos por dónde seguir avanzando. Así que nosotros, cuando resolvimos ir a la disputa por la profundización del Sistema Nacional Integrado de Salud, primero por su aprobación y luego por su profundización, es porque analizamos que somos parte del problema, pero también de la solución. Bueno, en este aspecto es exactamente igual. Somos parte del problema o del dilema, el dilema político sobre cómo se va a resolver, y en ese dilema estamos involucrados, nos guste o no nos guste. Por lo tanto, plantear posiciones de falsa independencia de clase o de falso purismo frente a situaciones concretas que se están dando, entendemos que es un planteo equivocado. Y lo que hay que discutir hoy es cómo mejor se organiza la Federación de Uruguay de Salud. Porque, a ver, es un elemento claro, ¿no? Sin consejo de salario, el movimiento sindical uruguayo no tuvo nunca el crecimiento que tuvo hoy. Sin consejo de salario, la Federación de Uruguay de Salud, yo recuerdo cuando ingresamos los consejos de salario, estamos entre los 14 y 15.000 afiliados. Y hoy tenemos más de 33.000. Y ese proceso de afiliación se da a partir de los consejos salarios, de las conquistas, de las condiciones laborales y del entusiasmo que ha generado una Federación de Uruguay de Salud que, como definimos como parte de nuestras campañas, avanza permanentemente. Y si no, bueno, miremos el Consejo Salario anterior y veamos que, por ejemplo, en un sector donde el 82% de sus integrantes son, la fuerza de trabajo son trabajadoras mujeres, hemos logrado aumentar de 3 a 6 meses la licencia reglamentaria por maternidad con el pago del 100% del salario. Bueno, a ver, eso es parte de los avances, o el pago o la concreción hace 2 consejos de salarios de una partida salarial variable, un 3,5%,
de lo que cada trabajador logra, o mejor dicho, genera por su salario a lo largo del año, y donde, exceptuando aguinaldo y salario vacacional, por realizar el curso de capacitación en línea, no presencial, y donde no tiene evaluación en el sentido de que si lo probás te lo pagan, si no probás no lo pagan, no te lo pagan, todo el mundo lo cobra. Bueno, eso ha generado también un importante efecto de crecimiento en el poder del salario real de los trabajadores por encima del propio salario conquistado en los consejos salarios. Entonces, pensar que si triunfan las posiciones de quienes dicen que solo los consejos salarios van a fijar los mínimos por categoría, significa que no vas a tener otra cosa que el mínimo de la categoría. Y si un trabajador de la salud en un lugar gana 12 y en otro lugar de otro centro de trabajo gana 15, le van a aumentar el salario por los 12, que es el mínimo de la categoría. Si 12 pesos fuera el mínimo de la categoría, y no por los 15 pesos. El que cobra 15 pesos, el que cobra por encima de la categoría, no va a tener aumento salarial. Ese es el planteo concreto, aparte de este discurso que plantean la propia voceros de la coalición restauradora, no de cambio, restauradora de las concepciones neoliberales, plantean cuando te dicen que si las partes no acuerdan, el Ministerio de Trabajo solo fijará los mínimos por categoría. Entonces, esas situaciones son las que hay que ir a explicarle, hay que ir a trasladarle, hay que ir a discutir con los compañeros en cada lugar del país. Por eso somos dirigentes sindicales. Si no, seríamos comentaristas de la vida. Y comentaristas de la vida, bueno, en esta radio hay grandes comentaristas de la vida, hubo grandes a lo largo de toda su historia, especialistas en diagnosticar la realidad. Nosotros no cumplamos ese papel, somos simplemente dirigentes sindicales, y por eso nuestro deber es llevarle a los compañeras y a los compañeros de todo el país los elementos que están en juego en este debate que también nos incluye directamente a nosotros. Y lo que tú señalabas hace pocas horas en nuestro programa de radio y en distintos ámbitos, no se puede concebir a un dirigente de la salud, un dirigente sindical o un partícipe de un sindicato verla por la televisión o escucharla por la radio. Hay que estar, hay que valorar, hay que comparar, hay que sacar conclusiones donde nos va la vida. El próximo gobierno marcará los destinos de quienes votaron y quienes no lo votaron. Exacto, eso es así, por lo que te decía, ¿no? 33.000 trabajadores de la salud, tenemos compañeros que votan todo, están incluidos en la franja de los que votan todo. Por lo tanto, sería una tontería que la Federación Uruguaya de Salud intentara influenciar en su voto. En el sentido de decir, vota esto, vota aquello, eso no es para nada. Eso quedó claro que no es el objetivo de nuestra campaña. Ahora, yo quiero destacar algún elemento más de las propuestas de las cámaras empresariales levantadas por actores políticos que componen la coalición de la restauración neoliberal. Te dicen las cámaras empresariales y repiten actores políticos, lo que nosotros buscamos es no afectar a los consejos salariales, sino mejorar algunos elementos que ellos tienen. ¿Cuáles, por ejemplo? Bueno, por ejemplo te dicen los descuelgues. ¿Qué es el descuelgue? El descuelgue es que una empresa se acuerda un salario para determinada categoría laboral, o en el caso de la salud privada, por suerte nosotros, como tenemos negociación colectiva y laudo único nacional, cuando vos fijás el salario, llegás a acordar el salario de todas las categorías laborales, vos acordás el salario de todos los trabajadores de la salud privada de todo el país. Es el mismo salario, las mismas condiciones laborales en Montevideo, que en Artigas, en Mercedes, que en 33. Bueno, muy bien. Resulta que el descuelgue lo que orienta es que, lo dicen ellos además, con claridad lo dicen allá, lo dijo Tazola, lo dijo un diputado electo, creo que diputado, que antes era del Frente Amplio y ahora del Partido Nacional. ¿No? Esos son principios estos son principios Mendieta, como diría Inodoro Pereira, pero bueno, ese es el problema, es parte de ello. Explican con claridad. Lo que nosotros buscamos es orientar a que aquellas empresas
que tengan distintas situaciones, que no puedan pagar esos aumentos salariales o que estén ubicadas en distintos lugares del país, porque te dicen no es lo mismo Montevideo que el interior, como si eso fuera descubrir América. Entonces te están diciendo que, por ejemplo, empresas del interior puedan pagar un salario distinto, menor al establecido, que Montevideo. Lo dijo antes de la primera vuelta electoral el asesor, además de Ernesto Talvi. O sea y ese nunca se cambió de partido, siempre, incluso director nacional de trabajo, lo conocemos perfectamente. Es decir, lo que están planteando es romper el laudo único nacional y que se paguen salarios distintos en distintos lugares del país. No hay más Federación Uruguaya de la Salud. Se terminó la Federación Uruguaya de Salud. ¿Qué une a la Federación Uruguaya de Salud? Está bien el sentimiento de clase, la bandera, pero particularmente ¿qué? ¿Qué puede laudar a nivel nacional? Salario y condiciones laborales. Si no, imaginémonos una negociación por cada departamento o una negociación por empresa, porque una cosa trae la otra. Querer separar como si fueran eslabones de una cadena que se pueden separar la negociación colectiva a nivel nacional, los consejos de salarios a nivel nacional, de las negociaciones departamentales y de las negociaciones por empresa, no se pueden separar porque una cosa va a traer a la otra. Y no lo digo porque uno esté adivinando el futuro. Como tampoco somos comentaristas de la vida, te decía antes, tampoco somos astrólogos ni sabemos los números del 5 de oro. Es una cuestión que está escrito, es solo leerlo para darte cuenta de que eso es así. Bueno, esa es la expectativa que tienen también depositados estos sectores que claramente son empujados por las clases dominantes. Hay que recordar que la movilización de la FUS de julio pasado, este año, la primera movilización que lanzó la consigna Los trabajadores no queremos volver atrás, que se realizó en las puertas del Ministerio de Trabajo, se realizó planteando también estos temas que estaban arriba de la mesa. Porque las cámaras empresariales nos habían presentado en la negociación, que finalmente murió, producto de que las cámaras empresariales no quieren pagar el salario de las nuevas categorías laborales. En aquel momento nos presentaron un documento que decía todo esto. Era el mismo documento de la Cámara que los empresarios del Uruguay presentaron en la conferencia de la Organización Internacional de Trabajo en Suiza. Es el mismo documento que te decía o el asesor de Talvi en su momento, o el diputado electo por el Partido Nacional, que antes estaba en el Frente Amplio, que tiene un mismo apellido que un presidente de la República, justamente electo por el Frente Amplio hace poco, y yo que soy futbolero de que murió también lamentablemente hace poco, un lateral izquierdo de Nacional, campeón de América del Mundo. Mirá que yo soy de Peñarol, Sí, pero campeón de América del Mundo en el 71, que fue técnico cuando Nacional salió campeón de América y del mundo en el 80 y el 81. Y con el profe Esteban Gesto al lado, ahí va, con el profe Esteban Gesto al lado. Exactamente. Entonces, repito, no hay que adivinar. Esto no es una campaña para jugar a la adivinanza. No estamos jugando a la gallinita ciega. Nos vendan los ojos y tiramos palo para el lado que sea. Para nada. Y tampoco estamos haciendo terrorismo ni poniendo en jaque a la democracia. Para nada. Si habrá movilizaciones o no habrá movilizaciones, eso dependerá de las circunstancias. Ahora, quien crea que el movimiento sindical no se va a movilizar, y en particular la Federación Uruguaya de Salud, con el gobierno que sea, durante todos estos años vivió en otro país. Vivió en otro planeta. Por lo tanto, independientemente de lo que digan algunos políticos, incluso del propio partido de gobierno, nosotros está claro que nos vamos a movilizar en junio del 2020 por el próximo Consejo de Salarios. Ahora, repito, una cosa es movilizarse para ir a más. Vamos por más es la consigna también de la FUS en algún momento. Ahora veo que hay algunos partidos políticos que utilizan el vamos por más sin pagar derecho de autor. Yo le decía al compañero de comunicación de la FUS que vamos a tener que empezar a cobrar, a patentar las cosas porque hay muchos que se suben al camión. Entonces, una cosa es ir por más y otra cosa es solamente quedarte a defender lo que tenés. Bueno,
Nosotros no queremos ser, hablando de fútbol, el Uruguay, la selección uruguaya de cuando yo era chiquitito, que hasta pelo tenía, que si pasaba 2 veces la mitad de la cancha tirabas cohetes, que con suerte si un cabezazo del 9 rozaba el palo, se abrazaban todos. No, nosotros queremos ser la selección uruguaya de ahora, la que va, la que pelea de igual a igual, la que gana partidos, campeonato, y si pierde. En cancha propia o en la ajena. Claro, en cancha propia o en la ajena. En cambio, bueno, acá nos viene a rinconar. Hablando de rinconar, ¿qué sucede cuando hay un proyecto de ley últimamente que el Ministerio de Trabajo en estas horas envía al Parlamento para su estudio? El Consejo Central de FUS lo rechazó por considerarlo que debilita la negociación colectiva. ¿En qué estamos en ese estadio? Nosotros entendemos que el Ministerio de Trabajo cedió el Poder Ejecutivo, porque, a ver, no, esto no es el Ministerio de Trabajo solo, ¿no? Esto es el Poder Ejecutivo, tiene la firma del Presidente de la República. El gobierno del Frente Amplio cedió a la presión internacional. Porque cuando hablamos de la conferencia de la OIT, nosotros tenemos que tener claro que esa conferencia de la OIT, Organización Internacional del Trabajo, porque no todo el mundo tiene que saber la sigla de las cosas, que se desarrolló este año en Ginebra, allí hay empresarios del mundo entero. Los empresarios del mundo están agrupados. Algunos dicen que aquella vieja consigna, proletarios del mundo unidos, quedó en desuso. Y hacen campaña con eso. Pero, sin embargo, para los proletarios, para los empresarios, el agrupamiento no cayó en desuso. Ellos nunca se han... Por eso decía, el mejor truco de las clases dominantes, el mejor truco de la derecha es hacerte creer que no existen más. No, nos fuimos, nos renovamos, somos modernos, venimos a cambiar. Mentira, nunca vienen a cambiar. Vienen a defender su privilegio. Entonces, en esa conferencia hubo un gran empuje en las cámaras empresariales para cuestionar las libertades sindicales, porque hoy tenés una correlación de fuerza que los ayuda. Es decir, lo que yo decía al comienzo de la nota. Pensar en independencia de clase sin fijarte qué momento político vivís es equivocado, porque ese momento político es el que luego te condiciona. Bueno, en el Uruguay, en la región y en el mundo soplan vientos neoliberales, conservadores de derecha, de restauración, de las peores cosas. Yo acabo de leer una nota donde Hungría, un país que pasó por 1000 peripecias, pero donde básicamente hubo una población inmigrante enorme, incluso en nuestro país, claro, tiene un presidente cuasi fascista que quiere que se le impida la entrada, no solo a Hungría ya lo está haciendo, sino a toda la comunidad económica, a toda la Unión Europea, a los inmigrantes que vienen de África o que vienen huyendo de Siria, huyendo de la guerra, huyendo del hambre. Bueno, de un país de inmigrantes lo está diciendo, ¿no? Entonces, en Uruguay, en la región existe, a ver, acabamos de ver que el hijo del presidente de Brasil que no fue a la asunción del presidente de Argentina, o no reconoció, mejor dicho, todavía no asumió, no reconoció al presidente de Argentina, el principal socio económico de Brasil en la región, Argentina. Su hijo se encarga de poner un tuit burlándose de las opciones o las acciones que tiene el hijo del presidente de la Argentina. Pero el hijo de Bolsonaro además es diputado federal. Y lo han hecho con total liviandad. Es más, Bolsonaro le propuso a su segundo, al vicepresidente, que es un general, Hamilton Mourão, le propuso en un momento invadir Venezuela. Y el militar, que tiene algo en la cabeza como militar, dijo, no, pará, dale suave, no te apures, que todavía esa condición no tenemos, una guerra con Venezuela nos puede llevar a una situación complicada. Entonces... Como otro militar tuvo que decirle al presidente de Chile que no están en guerra. Exacto. Bueno, en la situación chilena, ahí veamos lo que pasa con el tema de la flexibilización laboral y el neoliberalismo, es de los casos más paradigmáticos de la región, ¿no? Y bueno, también tenemos algún candidato político, como en su momento fue Talvi. Por eso decimos que no hay una coalición, y tenemos el derecho a decirlo como actores sociales, no hay una coalición por el cambio, es mentira. Será de los colores que quieran, multicolor, tecnicolor. Es más multicolor con el presidente Bolsonaro metido en la campaña también. Con lo que quieran, claro, Gustavo, con lo que quieran. Ahora, lo que es claro es que cuando
Talvi, unos integrantes de esa coalición multicolor, Partido Colorado, que perdió las elecciones, pero que va a estar subido, está haciendo campaña por esa coalición multicolor, dice, mi ejemplo es Chile, su ejemplo es Chile. Bueno, ahí tenemos la... Después se quiso decirse, el ejemplo era Chile. El ejemplo es Chile. Las clases dominantes nos han dicho mucho tiempo, miremos Chile, miremos la flexibilización laboral, miremos cuando las normas laborales se flexibilizan para que sea una potencia, cuando crece el Producto Bruto Interno. Está bien, la discusión es cómo se reparte. En Chile, tú has estado con los compañeros de la Federación de la Salud Privada de Chile, nosotros hemos estado en el Congreso de ellos ahora, a mitad de este año, y cuando aquí decíamos, el 10 de octubre, desde la movilización, cuando hablamos de justamente que el ejemplo de algunos como tal era Chile, lo que pasaba en Chile, y no porque éramos adivinos, a los 15 días estalló la situación chilena. Pero porque nosotros sabíamos antemano, porque era una conspiración, como dice la mujer que ahora es senadora, del candidato a Cabildo Abierto, que asusta, esa sí asusta, dice que votemos ahora, decía antes de la elección de octubre. Sí, porque en 5 años capaz que porque en 5 años capaz que no. No podemos llegarse. Bien, ¿no? Entonces, allí sí tenemos gente que tiene dudosas credenciales democráticas para poner encima de la mesa, no el movimiento sindical. Entonces, el tema de la flexibilización de las condiciones laborales está planteado también aquí. Está planteado. Para ser competitivo el Uruguay debe bajar su costo en mano de obra. Ese es el planteo de la coalición restauradora, ese es el planteo de los empresarios. Y bajar el costo del salario es rebajar los salarios, es quitarle condiciones, es, por ejemplo, si el salario solo se va a fijar como mínimo por categoría, claramente es un retroceso brutal. Entonces, a mí me llama la atención que haya algunos que crean que esto capaz que no es. No, esto va a ser así. Esto lo vamos a ver si hay una restauración neoliberal. Entonces, lo que es bueno es decirle a la gente eso, porque después hay que poner la cara. Después hay que hacerse cargo. Después, cuando plantees tu plataforma para los consejos salarios, no vas a hacer una carta reivindicatoria a los Reyes Magos. Tenés que hacer un planteo para tu plataforma, donde vas a discutir con un gobierno que lo que quiere es quitarte tus derechos. Eso es lo que vos tenés que tener claro. Capaz que alguno me dice que no, yo no estoy para apostar nada. También eso es bueno, ¿no? Porque veremos después, si se da la situación de que parece, así marcan los números, hay un cambio en el gobierno y hay una restauración neoliberal que se consolida en el gobierno, bueno, después veremos los próximos meses cómo va a evolucionar la vida. Y capaz que yo tengo que decir acá, vos sabés que me equivoqué. Vos sabés que en realidad ni Talvi, ni la calle Pou, ni Manini, son unos tipos bárbaros. No quieren nada de sacarlo a nosotros. Es más, el IRPF van a aumentar, como plantea la FUSI, el movimiento sindical, se lo plantea alguno Frente Amplio, aumentar la franja del IRPF y que impacte más en los salarios más altos, que impacte más en el capital y menos en el trabajo. Aquello de redistribuir la riqueza. Claro, yo capaz que me equivoco y seguramente la calle Pou, como cabeza de esta coalición restauradora neoliberal, está planteando ganar más al capital que al trabajo. Entonces, en esa situación nosotros es donde estamos ubicados. Y me extendí demasiado, pero dejar claro que nosotros rechazamos la posición del Ministerio de Trabajo respecto a el intento de modificación de la ley de negociación colectiva. Si bien no plantea el proyecto exacto, porque no en vano las cámaras empresariales también lo rechazaron, por distintos motivos que nosotros. Si bien no plantea lo grueso del proyecto neoliberal, sí afecta las condiciones. Entonces entendemos que allí se debe a una presión externa, porque la OIT no es un país, no tiene un ejército y es una organización de empleadores y trabajadores, donde hoy tiene primacía la posición de los empleadores. Ahora, la OIT no va a Guatemala, no va a Honduras, ni va a El Salvador
a decir, o a México, acá se matan trabajadores, dirigentes sindicales, o a Colombia, o a Ecuador, o a Chile. No va. No dice, no hay una condena en la OIT sobre la situación laboral en Chile, sobre la precarización o la flexibilización. ¿Por qué? Porque en la OIT hoy la balanza está desbalanceada. En el peso del empleador es mucho más fuerte que el peso del trabajador. Ahora, en realidad, eso es parte de la lucha de clases. Porque la balanza nunca está igual. ¿Por qué el gobierno, nosotros hemos exigido que el gobierno del Frente Amplio participe en la negociación colectiva? ¿Por qué el gobierno del Frente Amplio tomó la instalación de los consejos salarios y participó en lo que se llama negociación tripartita? Porque definió que el salario que el trabajo y el capital no tienen el mismo peso. Por aquello de Valle de Ordóñez, ¿verdad? Por aquello de ese pequeño país modelo donde la felicidad sea para todos y donde los ricos sean menos ricos y los pobres sean menos pobres. Si Valle de Ordóñez definía a comienzos del siglo XX estas cosas, bueno, yo creo que algo de razón José Valle de Ordóñez, el creador del Uruguay moderno, tenía. Y no porque yo sea vallista, ahora sería un necio si no hubiera la capacidad que tuvo de generar un país que hasta ahora se mantiene una arquitectura importante, pesada, las ideas de José Valle de Ordóñez. Claro, ese José Valle de Ordóñez hoy estaría de nuestro lado y no del lado de la coalición restauradora. Allí no hay vallismo. Allí no hay vallismo. Entonces, si hay vallismo en trabajadores y en dirigentes sindicales, que decimos que lo que apostamos es eso, o con lo que decía Artigas, no tenemos más enemigos que la pública felicidad. Por lo tanto, el planteo del gobierno ha sido rechazado por los trabajadores y ha sido rechazado por los empresarios. Por lo tanto, naufragará en un mar de indecisiones que ha tenido esta fuerza política en el gobierno en todos estos años. Y bueno, y seguramente, si el Frente Amplio no está en el gobierno, será retomado con mucha más fuerza por la coalición restauradora neoliberal. El presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, dijo hace pocas horas que en su país hay una cuestión una denominación que es dos conceptos que parecen a veces sinónimos pero que no lo son: crecimiento y desarrollo. En México dijo muchos años hubo crecimiento, pero para beneficiar a unos pocos, para que México entrara en un ranking privilegiado de los 5 países con más multimillonarios de todo el mundo. Y otra cosa es desarrollo, que crezca, pero para todos por igual. Es interesante, ¿no? La distribución de los salarios hacia el desarrollo del país. La distribución de los salarios hacia el desarrollo de la democracia. Los consejos salarios hacen a la profundización de la democracia. Estar en contra de los consejos salarios es entender el concepto de democracia desde el punto de vista excluyente. Es decir, una democracia en donde, la movilidad social esté restringida, mantenida sobre un concepto fundamental: aumentar la tasa de ganancia para los grandes capitalistas. Esa es la democracia que algunos se plantean. Nosotros no estamos planteando cambiar radicalmente la democracia. Nuestro planteo puede ser otro, el planteo del PIT-CNT o de la vieja CNT fundada en el 66. Es ir hacia una sociedad sin explotados ni explotadores, pero eso no es el debate de hoy. Nosotros decimos, con estas reglas de juego democrática y con esta misma democracia, defender los consejos salarios, defender la profundización de la democracia. Defender los consejos salarios, defender el contenido de la democracia. Defender los consejos salarios es defender el desarrollo de la democracia con mayor equidad social y justicia social para el conjunto de la población. Por tercera vez lo digo, es plantear lo que planteó José Valle de Ordóñez. Un país en donde los pobres sean menos pobres y los ricos sean menos ricos. Por eso te digo, capaz que me equivoco, capaz que el Consejo Central de Fusque por unanimidad el viernes pasado resolvió profundizar esta campaña en defensa del derecho de los trabajadores. Capaz que nos equivocamos, capaz que a partir del 1 de marzo el gobierno de la coalición restauradora llega al gobierno, lo que va a plantear es que el IRPF afecte más al capital que al trabajo. Yo no lo veo en su documento, no lo veo en su programa, no los veo, nadie vio las
el proyecto de urgente consideración, nadie lo conoció. El otro día dijo Lacalle Pou que hay que leerlo en su programa. Yo leí, no digo todo, pero leí buena parte de su programa. Sin embargo, ¿sabés qué vi en su programa, Gustavo? Bajo el capítulo Salud, habla de un planteo concreto. A ver. Que los salarios de los trabajadores de la salud estén asociados al cumplimiento de metas asistenciales. Es decir, establece el carácter variable del salario. Eso nos parece muy grave. Muy grave. Hemos sido fuertemente cuestionadores de las metas asistenciales como en realidad casi premio a las instituciones por cumplir con las obligaciones que tienen que tener con efectos de aumentar la cobertura y mejorar la cobertura de salud en todo el país. Complementación entre el sector público y el privado, extensión de la cobertura a todos los uruguayos. Bueno, hoy dice Lacalle Pou en su programa que en el tema salud, en un párrafo cortito, hay que asociar los salarios de los trabajadores de la salud al cumplimiento de metas. No, eso no es lo que decimos nosotros. Cuando nosotros logramos ubicar para tener un aumento de nuestro salario el tema de los cursos de capacitación y el pago de ellos, es independientemente del salario. Tu salario es el salario que vos acordás en los consejos de salario. No está asociado a que cumplas o no cumplas metas. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir Lacalle Pou? Lacalle Pou dice que lo que va a hacer es tener un salario variable para cada trabajador. Estamos en una situación, por eso repito, si miramos todo el menú, ¿verdad? Sí. Vemos consejo de salario donde no se fijen nada más que los mínimos por categoría. La posibilidad que haya descuelgues y consejos de salarios departamentales. Y después por empresa. Y después asociados al cumplimiento de metas, los salarios, vamos a llegar a terminar capaz que hasta negociando, como en Chile. Como en Chile, porque la ley chilena lo permite, o en España, un salario por trabajador. Es decir, te permite la ley de negociación colectiva en Chile, que no es de negociación colectiva, es impuesta por el gobierno de Pinochet y nunca nadie la tocó. Y esa es la gran crítica, se le hace la llamada concertación de centro-izquierda que gobernó el país desde 1990, sí, y a los dos gobiernos de Piñera, que la negociación colectiva establece en Chile que se puede negociar incluso individualmente el salario. Por lo tanto, la pregunta ¿qué poco de colectivo? Claro, la pregunta en la calle, ¿puedo estar hablando de eso? Bueno, no, seguramente esa respuesta no la vamos a tener porque él no nos la va a contestar. Yo creo en su debate público o en apariciones públicas se dedica a hablar de esto. Ahora, está escrito en su programa. Yo invito a quienes nos escuchen que vean el programa, como el propio Lacalle Pou dice, lean mi programa, léanlo. Vayan mirá, tendría que buscar mis apuntes de qué página es el tema de salud. No lleva más creo que de 3 carillas. Pero en un punto concreto establece que los salarios estarán asociados al cumplimiento de metas. Si es al cumplimiento de metas, está marcando que los salarios van a ser variables. Si los salarios van a ser variables, no estamos hablando de consejo salario. No estamos hablando de negociación colectiva. Estamos hablando de que cada uno se arregle como puede. Por lo tanto, cuando nosotros decimos que esta es una campaña de defensa de nuestras conquistas, es una campaña de defensa de nuestras conquistas. Somos críticos con el gobierno del Frente Amplio, señalamos sus carencias, rechazamos hoy su intento de proyecto de ley que esperemos no prospere, ni en diputados ni en senadores. Entendemos que además desde el punto de vista electoral ha sido una pifia muy grande del gobierno del Frente Amplio en medio de esta campaña electoral, y decimos que con la coalición restauradora, porque con el gobierno del Frente Amplio ya probamos esa comida, ya sabemos hasta dónde va. Y nosotros creemos que tiene que ir mucho más, pero va hasta ahí. Ahora, con ese gobierno hemos tenido un crecimiento salarial constante en 15 años. Hemos tenido mejoras en las condiciones laborales, hemos tenido avances, incluso en discusión de reformas como la de la salud. Bueno, lo que nos piden a proponer la coalición restauradora, la cual no conocemos aparentemente, entre comillas, qué puede pasar, lo dice su programa, lo dice claramente ellos en sus apariciones públicas. Por lo tanto,
nosotros en eso estamos con aquella sentencia, ¿no? De que por los frutos los conoceréis. Bueno, nosotros tenemos claro, y mirá que no tenemos nada de evangelista, ni que se parezca, pero esta es la situación. Además, nos preocupa la democracia. No hablamos de ningún cataclismo por ahora. Ahora, pensar que también integra esa coalición alguien que hizo toda su carrera militar durante la dictadura, entró al liceo militar de la dictadura, estudió en la dictadura, porque hoy, y el problema también de este gobierno del Frente Amplio, el ejército, la escuela militar, el liceo militar, tiene la misma orientación ideológica que en la época de la dictadura. Es la teoría que plantean ellos con respecto a la agresión externa, y donde se nutren con el tema de la ideología permanentemente. Entonces, eso no ha cambiado. Y la concepción de que es el enemigo, ¿no? La concepción de que, exacto, la concepción de la guerra interna, eso no ha cambiado. Eso sigue estando. Entonces, resulta que ese hombre ahora juega a la democracia. Bueno, está bien. Que juegue a la democracia que quiera. Ahora, ese hombre, Dani Río, que el presidente de la República lo destituyó por ocultar el paradero de dónde estaba y qué había pasado cuando las declaraciones de Gabazo sobre el crimen de Comensoro eran claras. Bueno, por eso fue dado el presidente de la República lo quitó. A nosotros nos parece que lo debería haber quitado mucho antes, porque desde que ingresó hizo campaña política. Por eso, después que dejó de ser general jefe del ejército, armó su partido político en 10 minutos. Con además un escribano que fue el escribano de gobierno. El escribano de gobierno, casualmente, ¿no? O sea que, en fin, si ayer alguien se durmió, es problema de que se durmió. Eso también nos preocupa en este dilema político al que el país se enfrenta el próximo 24 de noviembre. Por lo tanto, nosotros vamos a llevar adelante esta campaña a nivel nacional con el objetivo de defender nuestras conquistas y para no volver atrás. Ese es el contenido de la campaña, no es otro. Y repito, tenemos más de 33.000 afiliados en todo el país y pretendemos seguir creciendo. Por lo tanto, sería una tontería decirle a alguien, vota esto, vota aquello, vota lo otro. Ahora, lo que sí es claro es que nosotros lo que pretendemos decirle a los compañeros es, esto es el menú, estas son las opciones, algo que ya conocemos, que tenemos diferencias con ellos, que tenemos que profundizar mucho más, y algo que teóricamente no lo conocemos, pero que dice con claridad cosas que va a hacer, no ya que lo suponemos. Uh-huh. No estamos viendo fantasmas donde no los hay, no lo suponemos, lo dicen, lo escriben, y lo dicen con toda naturalidad. Claro, hablan de cambios, nosotros hablamos de reacción conservadora, neoliberal, no cambio. Y bueno, en ese marco entonces los trabajadores nos enfrentaremos a esa realidad, saldremos del periodo eleccionario, la vida seguirá y nosotros nos prepararemos para los consejos salarios del 2020. Ahora, por eso la importancia, ¿qué consejos salarios tendremos? Dependerá de qué Uruguay tenemos, con qué gobierno tenemos a partir de los próximos días del 24 de noviembre. Por lo tanto, es lo que cada uno tiene que definir sola, con su conciencia o conversándolo con sus compañeros. Pero lo que la FUS no puede hacer es no darle todas las herramientas a los trabajadores en defensa de su derecho. Y después los trabajadores decidirán, como deciden cómo es su dirección, como deciden cómo es su programa en cada congreso, bueno, decidirán qué proyecto de país quieren. Y después, con eso, como parte fundamental de la información, tenemos que definir nuestra plataforma para ese Consejo Salarial del 2020 y para lo que venga durante estos próximos 5 años. Compañero secretario general de la FUS, Jorge Bermúdez, la FUS definitivamente está en campaña, como ya lo habías indicado, como ya se había dicho, así que bueno, nos seguimos encontrando, nos seguimos escuchando en La Salud en el Aire, en cada regional, en cada lugar, y lo seguimos viendo por FUS TV también. Muchas gracias, buena vida. Gracias a vos, saludos a la audiencia.